amigos de Lex Conversa? Bienvenidos una vez más a su espacio. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el licenciado José Alonso Torres Fernández. Licenciado, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sí, muchísimas gracias por haberme invitado. Un gusto estar aquí. Gracias. Voy a dar lectura a los puntos focales de su currículum porque tiene una trayectoria y cuenta con un número muy vasto de cursos y actualizaciones, pero para que ustedes se den cuenta de la calidad del invitado que tenemos el día de hoy. El licenciado José Alonso Torres Fernández es egresado de la licenciatura en Criminología en la Universidad Metropolitana de Monterrey y posteriormente estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en Derecho. También cuenta con un curso en atención a víctimas de violencia de género y un diplomado en documentos cuestionados. Actualmente, él es perito en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía, además de ser docente en el Centro Universitario Trilingüe, en la Universidad La Salle, así como en la Universidad Autónoma de Durango. Y actualmente se desarrolla en un corporativo jurídico y forense, donde desarrolla las especialidades de criminalística y el derecho. Pues entonces, como pueden darse cuenta, nuestro invitado cuenta con una vasta experiencia y una vasta preparación, y por eso es que vamos a platicar el día de hoy con él. Licenciado, vamos a iniciar esta charla pues haciendo un poquito de poner algunas cosas claras. Usted es perito en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. ¿Nos puede explicar a qué se refiere cada una de estas especialidades? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Esas son las materias que principalmente manejo dentro de mi día a día. ¿Sí? La que más tiene concurrencia en trabajo es la grafoscopía, seguida por documentoscopía y después la dactiloscopía. La grafoscopía se enfoca principalmente en el análisis de firmas y escrituras. Todo lo que sea lo que es manuscrito elaborado por la mano de una persona, háblese de, como dije, firma o escritura, entra dentro de este estudio. A veces suele existir una confusión con la parte de la grafología, que a veces me dicen, les digo a qué me dedico, qué me enfoco, que digo, análisis de firmas y escrituras. Ay, si te enseño mi firma, ¿me puedes decir cuál es mi personalidad? Le digo, no puedo, porque es algo que yo no abarco y no conozco. La grafología, que es otra cosa con la que a veces lo confunden en el día a día, y hasta a veces algunos abogados se enfoca ya de otra cuestión más psicológica y de personalidad de las personas. Yo no puedo saber nada de eso porque nunca ha sido mi área de estudio. Simplemente, digamos, la parte de los trazos, la parte técnica de los trazos. Correcto. Es así. Sí, así es, para poder determinar si pertenecen o no a una determinada persona, si es auténtica o es falsa. Va por ese lado más enfocada a lo que es la grafoscopía. Lo que es ya la parte de documentoscopía va enfocada a los documentos. Igual, autenticidad, falsedad de un documento, alteración, agregados, borrados, todo lo que puede modificarme un documento, lo que es su contexto. Ya ve que, por ejemplo, hay veces que hay documentos que se redactan, se hace algún tachado por alguna situación y en la parte inferior se hace la aclaración. Se tachó tal fragmento por tal motivo y se hace la observación. Eso digamos que legalmente es correcto. Pero hay veces que se trata de borrar cierta información de manera unilateral para sustituirla con otra. Ya si se empieza a cambiar ese contexto, ya podemos estar hablando de una alteración. Y esa es parte de lo que estudia la documentoscopía, o que más bien la documentoscopía se encargaría de descubrir si esa alteración existe o no existe. Es correcto, sí, las diferentes técnicas de falsificación que existen, ya que son diversas, con diferentes tecnologías, sistemas de impresión, tipos de documentos, pueden ser desde billetes, tarjetas de circulación, una carta de renuncia que sea alterada o agregada. Al final, cualquier documento oficial está sujeto a este tipo de situaciones. Ok, ¿y la dactiloscopía? Esa ya va enfocada al estudio de las huellas dactilares, es decir, la parte de lo que son los dedos. Sí, los dedos de las manos es de lo que se enfoca el estudio de la dactiloscopía. Cada huella es única. No existen dos huellas iguales en todo el mundo, sin importar que sean gemelos idénticos, monocigóticos. A pesar de eso, las huellas son diferentes. Están desde la gestación, las huellas dactilares, y duran a lo largo de la vida. No, la teoría nos dice, estas se permanecen a lo largo de toda nuestra vida.
A veces sufren algún desgaste por la edad, por el tipo de trabajo que podemos llegar a tener, pero cuando se suspende, digamos, si yo realizo una labor que requiera mucho uso de mis manos, carpintería, albañilería, sí se pueden sufrir un desgaste en mis huellas, pero al momento en que se deja de realizar esa función, se vuelven a regenerar. Si yo sufro una cortada, si no es muy profunda, que no dañe capas profundas de la piel, se regenera a la perfección. Entonces, vuelve a aparecer la misma huella. Correcto, por eso le digo que nos siguen a lo largo de la vida. Okay. Entonces, en el estudio de estos documentos, porque pues por lo que entiendo, en un solo documento se pueden aplicar las 3 disciplinas. Así es, correcto. Por ejemplo, me ha tocado casos donde el mismo documento me dicen, ¿sabes qué? El documento presenta agregados, la firma también no pertenece al puño y letra de tal persona y la huella tampoco pertenece al puño y letra. Sí me ha tocado desarrollar las 3 periciales en un mismo solo documento. Asunto. Así es. Digamos que ya va de la mano de la estrategia del abogado, porque cuando presentan la demanda, a ver, me ha tocado ver en materia laboral, que me dicen, me piden asesoría desde antes. Licenciado, fíjese ¿qué pericial ofrecemos? La persona dice que lo hicieron, se me hace que sí firmó, pero no recuerda bien, porque cuando ingresó a trabajar lo hicieron firmar en blanco varios documentos. Y fue hace muchos años. Entonces no sabe si esa firma realmente sí pertenece a él. Entonces, ¿qué pericial ofrecemos? ¿De documentos para decir que firmó en blanco o negamos la autenticidad de la firma? Entonces, o es una o es otra. No podemos decir que el documento es falso y aparte que la firma es falsa porque pues no va a tener ningún sentido lógico. Entonces ya jurídicamente el abogado va haciendo su estrategia y en base a eso pues se va requiriendo una determinada pericial. Así como las huellas dactilares son únicas en una persona, ¿su firma también es única? Sí, exactamente, también así es. Hay leyes, digo, la grafoscopía no es algo nuevo, tiene más de 100 años de existir, realmente variantes a lo largo del tiempo no ha habido muchas. ¿Cuál es el principio? Nosotros aprendemos a escribir. Digamos, aquí en Latinoamérica todos aprendemos bajo el mismo sistema. Si le pregunto por su formación académica de primaria, cuando le enseñaron a escribir, vamos a coincidir perfectamente. Su cuadernito con líneas horizontales, y le dicen, las mayúsculas miden tanto, deben de llegar desde esta base hasta esta altura, y la minúscula hay una línea en medio y debe de llegar desde la base hasta esa línea. Mayúsculas, minúsculas. Y repetición de trazos. Y repetición, exactamente. Entonces, usted y yo aprendimos a escribir de la misma manera. Y seguramente nuestros padres y nuestros abuelos, seguramente fue el mismo sistema porque no ha variado mucho en esa cuestión. Pero, ¿dónde empieza a radicar la diferencia? Porque su escritura es diferente después de la mía. A lo largo del tiempo, pues, su cerebro es diferente al mío. Entonces, cada personalidad es diferente. Y en la escritura vamos plasmando nuestras características, nuestra personalidad. Por eso existe la grafología y por eso dicen que a través de las escrituras se puede saber la personalidad de una persona. Digo, ya no es mi área de estudio, pero digo, un poquito de cómo se van conectando. Entonces, esas características particulares que cada quien le va inyectando a su escritura, es lo que la individualiza. Y lo mismo sucede con la firma. ¿Qué pasa con las firmas? Por ejemplo, seguramente si usted ve su firma y se pone a ver la firma de su mamá, de su papá o de alguna persona que usted admiró en su momento o con la que creció, a veces dices, como que se parecen un poquito. ¿Qué sucede? Uno cuando va en esa etapa que se va identificando con un padre, con madre, padre, abuelos, hermanos, tíos, alguna persona que admire, va adquiriendo elementos de esa persona, en personalidad, en comportamientos, y la escritura y las firmas suelen ser una de esas características. Entonces, la firma va adquiriendo algunos elementos de las personas que nos rodean en esa formación que vamos teniendo, de ir construyendo nuestra propia personalidad. Entonces, porque finalmente la firma forma parte de nuestra identidad. Correcto, es algo personalísimo. Sí, o sea, en un inicio vamos adquiriendo elementos de todos los demás y ya después le vamos plasmando nuestras propias características. Entonces sí existe una fuerza externa que interviene y ya después la parte interna es la que se va plasmando. Con el tiempo la vamos puliendo esa firma. Usted se va a acordar de cuáles fueron sus primeras firmas, o yo cuando llego de repente al INE,
IFE en ese entonces, Sí. llego al IFE y me dicen firme. Y entras entro en pánico, no sabía, nunca practiqué una firma y pongo mi nombre en manuscrita. Digo, en letra cursiva, pongo mi nombre. Ya después fue evolucionando un poquito en lo que uno va adquiriendo otro tipo de personalidad y de cambios. Madurez, etcétera, etcétera. Exactamente, ¿verdad? todo va cambiando. Entonces pero ya una vez que nos establecemos, esas características se permanecen a lo largo del tiempo. ¿Sí? A lo largo de todos nuestros años, independientemente de la edad, se van conservando, con algunas variantes, pero... Sí, claro, pues con la edad se va perdiendo, puede ser firmeza en la mano o fuerza, pero los trazos, pues la firma sigue siendo la misma. Exactamente, suele haber mucha controversia. Por ejemplo, yo suelo participar, antes iba más que hoy en día, iba mucho al tribunal agrario. ¿Qué es lo que sucede en el tribunal agrario? Bueno, al menos la gran mayoría de los asuntos que me tocó llevar ahí era de personas que ya habían fallecido. Para comenzar, ¿cuál es la problemática? La persona ya no puede llegar a firmar, por obvias razones ya. Ajá. Entonces, ¿qué dices? Bueno, ¿y este documento de cuándo es? No, pues el documento es de hace 10 años, 15 años. A veces en derecho agrario se pone con documentos muy de viejos. mucha antigüedad. Tenemos dos problemáticas. A veces, si la persona sigue en vida, el documento puede ser muy viejo. Entonces, obviamente, si la firma es de hace 5, 10, 20, 30 años, posiblemente la persona ya no me firme exactamente igual que en esa época. ¿Por qué? Porque ya es mayor de edad, ya tiene problemas motrices, neurológicos, ya empieza a dificultar algunas situaciones. Y la otra es que si la persona ya falleció, yo no tengo elementos con que comparar elementos de esa persona recientes. Entonces, ese tipo de situaciones de las personas que ya fallecieron o mayores de edad suelen presentar algunas problemáticas para poder lograr la identidad o establecer si firmó o no firmó, por todos esos cambios que sufre una persona con el paso del tiempo. Degeneración del tiempo. Así es, existe una degeneración, exactamente. Y escuchamos nosotros, ahorita que decía usted, bueno, nuestra firma va cambiando de cómo la hacemos en un inicio, a lo mejor a como la hacemos ahora, en esa búsqueda de identidad, ¿no? Yo creo que la gran mayoría iniciamos firmando con nuestro nombre, pero, y platicaba con el licenciado antes de encender las cámaras, que hay muchos mitos allá afuera o la gente tiene creencias, y ya usted nos dirá si son erróneas o acertadas, de qué tan válida, por ejemplo, es la gente que intenta ella misma falsificar su firma intentando evadir una responsabilidad. Aquí voy a firmar diferente para no comprometerme. ¿Qué tan eficaz es esa estrategia de firmar diferente? Porque pues a final de cuentas, decíamos, es una firma del puño y letra de la persona. Existe el término que se le denomina autofalsificación, auto propio, o sea, yo estoy falsificando mis propias grafías. Aquí, yo me acuerdo que cuando estaba todavía estudiando la carrera, me empapé mucho en lo que es la grafoscopía porque ahí entré a hacer prácticas a servicios periciales del estado de Nuevo León y me gustó mucho y me ponía a leer los libros que ahí tenían. Dentro de eso, yo una vez platiqué con una de las personas que fue el que me instruyó y le decía, quiero hacer un estudio sobre el tema de las autofalsificaciones. Y ya él con sus años de experiencia me iba retroalimentando. ¿Qué es lo que sucede con la parte de la autofalsificación? Hay veces que si yo trato de cambiar mi propia escritura, hay cosas que son medio burdas. ¿Cuál es una manera? Me aviento mi firma así tal cual y después de que digo, ay, déjame, le agrego una rayita por aquí, le muevo un poquito por acá, como retocándola. Esa falsificación, de hecho, así se llama retoques. Entonces, ¿qué está retocando? Algo que trato de hacerlo pasar por falso. La firma es buena. Yo firmé como siempre firmo. Sin embargo, la trato de hacer algunos pequeños agregados, pues para en un futuro decir, yo no hice eso. Mira cómo tiene este y estos agregados. Que no son míos. Que no son míos. Mira cómo la trataron de hacer más bonita, como para tratar de completarla. Esa es una forma algo burda, porque al final, si analizas la totalidad del grafismo, te vas a dar cuenta que hay fluidez, que hay espontaneidad, que hay naturalidad, hay movimientos armónicos. Dices, como que la armonía no cuadra con estos 2, 3 puntitos agregados que me hiciste. Por eso digo que es algo más burdo. Otra manera es decir, voy a tratar en vez de firmar como siempre firmo y agregar, voy a tratar de ir cambiando algunas cosas. Pero digamos que cambian
un 50-50, por decirte un número cualquiera. ¿Qué es lo que sucede? Oye, la mitad sí es y la mitad no es. Entonces, pues uno trabaja con la mitad que sí te sirve. Y en esa mitad dices, como que no, ¿cómo es posible que este 50% sí haya concordancia gráfica? ¿Sí? O sea, sí me cuadra perfectamente esta parte y esta otra no. Se ve diferente, o sea, se ve completamente distinta, pero esta parte sí tiene muchas similitudes. No nada más en lo general, sino en lo particular. Entonces, ahí también uno puede decir, la persona intencionalmente hizo estas modificaciones. La parte más complicada, donde ya uno dice, ¿cómo le hago? Es si yo les pongo el ejemplo, me gusta mucho dar clases y enseñar. Les digo, si tú tienes un círculo y de repente, esa es tu firma, un círculo, y de repente firmas con una tacha, ¿cómo comparas un círculo con una tacha? No hay manera. O sea, no hay ni el mismo punto de inicio, ni el mismo final, ni la misma secuencia de movimientos, ni nada. Entonces, hay autofalsificaciones que ya resultan completamente imposibles de analizar. Lo más común que sí me ha tocado ver es que dices, la firma falsificada la hacen en manuscrita. No, perdóname, en cursiva, letra cursiva, que es la más complicada de hacer. Y luego tú llegas, oiga, venga y estampe sus 10 firmas para compararlas contra la firma que se está cuestionando. Y la persona llega y firma en letra tipográfica o de molde. Oiga, pero yo quiero que usted firme en letra cursiva. Yo no sé ni sé escribir cursiva. Yo ni sé escribir cursiva. Esa letra ni me la enseñaron de chiquito. Entonces, ¿qué haces? ¿Usted qué haría como abogada en ese caso? Si es su parte contraria, ¿cómo lo obliga a firmar? ¿Cuál es una máxima del derecho? Nadie está obligado. A lo imposible. Entonces, ¿cómo le hacemos ante ese tipo de situaciones? Si la persona dice, yo no sé firmar. Sí, ¿cómo voy a demostrar que sí sabe? Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos ante ese tipo de situaciones? Hay veces que se pueden hacer ejercicios caligráficos. Dices, bueno, me pongo a revisar cómo firmó o cómo escribió con la letra cursiva y tal vez trato de rescatar algunos elementos y decir, ¿sabes qué? Como ejercicios de caligrafía de niño. Sí. A ver, hazme esta bolita, hazme este palito, hazme este ovalé, hazme esto, hazme ciertas figuras. No te estoy pidiendo que escribas. Solo que hagas hazme trazos. Estas figuras, hazme estos trazos y ver si en esos trazos que hizo en la firma que se está cuestionando y los que me está colocando como indubitables, puedo encontrar algo que me sirva para comparar. Pero de ahí en fuera, yo no puedo obligar a la persona a firmar o a escribir con un tipo de letra que él dice que no maneja. Piense que no sabe. Exactamente. Entonces, la autofalsificación podemos ir desde algo que sí puede ser detectado hasta algo más complejo. Y aquí la gente tomando ideas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? En la carta de renuncia, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le firmo? ¿Cómo le firmo en el acta de matrimonio? Para después de... Que no era mía. Pisa y corre. Pero sí, pues definitivamente es muy interesante porque nosotros que nos dedicamos a esto y la gente en la calle pues siempre piensa que las ciencias como estas pues son exactas e infalibles. Bueno, si se cuentan con los elementos adecuados, sí se puede llegar a resultados certeros. Al final, de manera científica, sí se puede llegar a un resultado completamente fiable. Obviamente, usted que me va a decir, oye, pero en la práctica mi perito dice una cosa y el perito de la parte contraria dice otra. Sí, bueno, ya no nos vamos a meter en esas controversias, pero digamos que va alineado con la estrategia jurídica que ustedes llevan. Pero de manera objetiva, sí se puede llegar a un resultado completamente fiable conteniendo todos los elementos adecuados. Sí, o sea, yo sí he hecho estudios que digo, pues al final yo tengo la certeza sin duda de este tipo de situaciones. Y eso puede influir en el resultado de una sentencia, al final de cuentas. Sí, al final, por ejemplo, el trabajo del perito tercero, en casi la gran mayoría de los casos resulta crucial. Y digo en la mayoría porque me ha tocado veces que el juzgador, a pesar de que el perito tercero dice una cosa, dice, ¿sabes qué? Ni tu peritaje como tercero, ni el de la parte que coincidió contigo, me resultan determinantes. Yo me voy por el dictamen de la otra parte, a pesar de que sea 1 contra 2, me voy por ese. Dependiendo de qué puede ser, de las técnicas empleadas. Fíjate que a mí me tocó esa situación en Gómez Palacio, un asunto familiar.
Yo voy como perito, creo que la parte actora, la parte demandada obviamente dice lo contrario a lo que yo digo y el perito tercero coincide con lo que él dice. No es que yo lo diga, pero realmente lo que yo dictaminé sí era. O sea, sí, realmente sí iba por ese lado. Era la verdad. Sí, pero al final era 2 contra 1. Yo ese trabajo, la verdad, me esmeré bastante, o sea, traté de extenderme muchísimo más que otros trabajos y no porque un trabajo valga más que otro, pero como un favor particular de una situación que decía, oye, es que era la firma de la demanda, era un asunto que llevaba como 10 años. Entonces imagínate qué pasa que si la firma de la demanda no es, no, deja tú, si la firma de la demanda inicial no es, para atrás todo el juicio de 10 años, o sea, todo el desgaste físico, económico, emocional. De todo. Dices, pobre hombre, ya déjenlo que se divorcie. Entonces, de hecho, hasta la persona me dice, estoy muy nervioso y no siento que no firmé igual que como firmo habitualmente. Y él es abogado, el que se estaba divorciando es abogado. Él no llevaba su propio asunto, lo llevaba alguien más. Pero me dice, yo personalmente firmo absolutamente todo porque no quiero que salga nada mal. O sea, no quiero que vaya a haber ningún tipo de situación. Yo reviso lo que firmo. Sí, no, además de revisar, o sea, cuidar que no vaya a haber ninguna situación que le vaya a afectar en su juicio. Dice, entonces yo tengo la certeza que todos los documentos son firmados por mí. Pero dice, tengo miedo porque yo ya estaba muy nervioso cuando firmé. Y siento que tal vez mi firma no salió como sale habitualmente. Bueno, entonces, ya me aventó el estudio, la verdad, por esa situación particular, la verdad sí me extendí mucho más de lo que suelo extenderme en un dictamen convencional, fui muy minucioso en todos los detalles y afortunadamente salió muy favorable. El tercero dijo que no, pero era colegiada la prueba. Los 3 magistrados al final dijeron, ¿sabes qué? Sí, ustedes podrán decir que no es la firma, tercero y parte demandada. Sin embargo, yo estoy observando que el trabajo de este perito logró un mayor convencimiento hacia mi persona y por consecuencia, establecemos que la firma sí pertenece al puño de letra de la persona. Ya, sí. O sea, porque generalmente la gente piensa que cuando hay un perito tercero, un perito en discordia, pues ese es el que va a desempatar, digamos. ¿Verdad? Sí, lo he notado mucho con los abogados, fíjate, malamente a veces, y ahí disculpen, espero no ofender a nadie, pero muchas veces dicen, se van con el perito más barato y que diga lo que ellos quieren, dicen, al final el tercero es el que importa. Yo difiero por este caso que te acabo de platicar, y además, que por ejemplo, a mí me han contratado para objetar dictámenes. Oye, necesito que me objetes el dictamen del contrario. Entonces ya no lo objeta el abogado en cuanto a su alcance y valor probatorio de manera muy genérica. Ya yo me voy a cuestiones muy técnicas de contradicciones, errores metodológicos, cosas que no son aclaradas, que su método dice una cosa y al final en el desarrollo dicen otras. Entonces todo eso lo plasmo para que el abogado, en vez de objetar en cuanto al alcance y valor probatorio de manera muy general y genérica, ya dice elementos técnicos. Exactamente, ya incluyo elementos técnicos que el juzgador tiene que valorar. Y después, si el dictamen del tercero vuelve a salir no favorable, me vuelven a buscar y vuelvo a hacer lo mismo. Tal vez el juez va a decir, a mí no me importa 2 contra 1, pero ¿cuál es la siguiente etapa? Al final nos vamos a una segunda instancia y ¿qué va a suceder? Oye, ¿sabes qué? El juzgador no valoró lo que le dije aquí, ni lo que le dije acá, ni lo que le dije acá. En su sentencia no analizó nada de lo que le dije y a pesar de eso, él estableció que las firmas si eran o no eran, se fue por la mayoría, pero no por lo que se le pidió que analizara. Y eso al final sirve para el amparo. Y te regresan a valorar. Exactamente. Eso por lo que hace a las firmas, a la grafoscopía. En cuanto a los documentos, platicamos hace rato que antes, pues con las máquinas de escribir, pues era un poco más fácil detectar si había alguna alteración. Pero también nos comentaba usted que actualmente es factible detectar, a pesar de la tecnología, es factible detectar esas alteraciones a un documento. Sí, o sea, hay diferentes tipos de alteraciones o falsificaciones a un documento. Vamos a hablar de lo más común, que es el agregado. Agregados, es decir, ¿qué es lo que sucede? Me hacen firmar un documento donde el texto son 4 o 5 rengloncitos de la hoja, nada más abarca un 20% de la hoja y me piden que firme hasta la parte de mero abajo. Ahí fírmame.
Y pues a veces las personas, pues porque dices voy a entrar a trabajar y no quiero tener problemas, o Claro. simplemente por desconocimiento o ignorancia, uno firma el documento. ¿Qué es lo que sucede? Hay veces que arrancan ese fragmento de hoja, lo meten en la impresora y te generan un nuevo documento, al que diga lo que uno quiera. Sí, claro. Esa es una cosa. O la otra, a ese mismo texto existente le agregan cosas, ¿sí? Entonces, de una manera eliminan y de la otra manera dejan lo mismo, pero agregan. En el caso de los agregados, ¿qué es lo que sucede con las impresoras? La que ustedes gusten. Si yo agarro una hoja de papel, tengo la hoja y acabo de imprimir, así como le dije, imprimimos nada más un pedacito en la parte de arriba de la hoja. Y digo, ay, se me olvidó X cosa. Es más, los abogados suelen hacer a veces eso que dices, les dejo hojas en blanco, les dejo hojas firmadas. Entonces dejan hojas firmadas donde en la parte de abajo colocan nada más una línea y el nombre del abogado que firma y ya dejan el documento firmado. Ustedes agréguenle ya después para presentar los documentos ahí en oficialía. ¿Qué es lo que sucede? Cuando impriman el documento, el texto, todo lo que impriman en la hoja, todo ese agregado que se hizo posterior a la firma y al nombre impreso, no va a cuadrar. Con la sección impresa del nombre no va a cuadrar con la sección impresa de lo que se encuentra hacia arriba. El texto. Exactamente. Si uno agarra horizontalmente, ni verticalmente va a estar alineado. Si yo agarro una hoja de papel, imprimo y en ese mismo momento, así apenas sale la hoja y en el segundo vuelvo a colocar la hoja para que me imprima, jamás va a estar alineado. Ya no vuelve a coincidir. Ya no vuelve a coincidir porque las impresoras trabajan con rodillos. Es decir, por tracción jalan la hoja. Y en ese giro de rodillo, en esa tracción, a veces les tiran un poquito más de un lado, a veces del otro. Entonces, en ese jaloncito que le dan, pues ya lo que no si yo imprimo una parte, ya no va a coincidir. Con la máquina de escribir era más o menos algo similar, pero ¿cuál es la diferencia? Existían, pues, a mí que me tocó conocerlas, algunos van a decir, esas cosas que son, esas cosas yo ni las conozco. Sí, es cierto. Existían algo que se le llama palanca sujeta papel. Esa palanquita fijaba el papel para que no me estuviera bailoteando. Pero si esa palanca yo la aflojaba, ya el papel se podía mover libremente. Entonces, al momento en que yo aflojaba esa palanca, simplemente con la fuerza que se tenía que hacer para liberarlo, ya el papel se movía ligeramente, milimétricamente. Aunque si yo la liberaba y en ese segundo la volvía a cerrar, ya con eso poquito que se me movió, ya no iba a estar alineado perfectamente horizontal ni verticalmente. Las máquinas de escribir, las primeras, todas las letras, si yo lanzaba una línea vertical desde arriba hasta abajo, todas iban a estar perfectamente alineadas, todas las letras, ¿sí? Porque las máquinas dejaban un mismo espacio todo el tiempo, entonces tenían que estar bien alineaditas. Entonces, si de repente lanzo esa línea horizontal, que existían plantillas, existían plantillas que uno la colocaba así como acetatos. Sí. Entonces, en una hojita transparente, yo tenía mi plantilla con sus líneas, la colocaba y las letritas deberían de cuadrar perfectamente en cada espacio. Si de repente estaba checando y dices, ah, caray, como que estás de aquí para abajo ya como que se me movió, significa que hubo un agregado. Podía ser la misma máquina de escribir o la misma marca, porque cada marca manejaba diferentes tipografías, que fuera misma marca, misma modelo, o hasta la misma máquina. Pero como que ya como que no me cuadra. Entonces, ¿qué significa? El documento lo terminaron de hacer, lo liberaron y lo volvieron a colocar ahí en mi maquinita. ¿Sí? Y ahí ya le hicieron el agregado. Exactamente. Entonces la tecnología a lo largo del tiempo nos sigue dejando huellas, indicios, exactamente, nos sigue dejando ciertas cositas de las cuales como peritos nos podemos agarrar para determinar algunas situaciones. ¿Las tintas también es posible determinar si pertenecen a una u otra máquina? Ay, esas situaciones tan polémicas desde siempre. Sí, cuando es también de las tintas de los bolígrafos, igual. Sí, existe lo que es la famosa técnica de antigüedad de tintas. Para establecer lo que es la antigüedad de una tinta, no existe método existente hasta la fecha que pueda determinar una fecha exacta en la cual un documento fue realizado.
No existe. Y de repente me ha salido alguien que dice, oye, y la prueba de carbono 14, porque con eso descubrieron que el manto con el que cubrieron a Cristo era de tal época. Sí, pero es una prueba que tiene un margen de error de más o menos quién sabe cuántos años. Ni siquiera días, semanas, meses, no, años. O sea, dice, sí, estás hablando de un soporte que tiene 2000 años de antigüedad, un poquito más de 2000 años de antigüedad, y obviamente el margen de maniobra es muy alto. ¿Sí? Esas pruebas no son viables. Las tintas, estamos hablando de lo que es la química orgánica. Yo no soy químico, yo no puedo hacer estudios químicos porque mi carrera no me lo permite y no es mi fuerte. ¿Sí? Entonces, si me dices, oiga, que determine químicamente si las tintas son iguales, no es mi estudio. Nunca me ha tocado ver en todos los años de experiencia que tengo que se haya solicitado esa prueba. ¿Que es posible hacerla? Pues claro que sí. ¿Pero qué significa? Destruir un fragmento del documento. ¿Por qué? Porque tienen que extraer un fragmento de esas tintas para analizarlas. Entonces, ya jurídicamente hay que ver si ese documento perdería valor si es exactamente, ya no me meto en esa área porque ya desconocería cuál sería el criterio del juzgado en un momento determinado. Químicamente se puede analizar una tinta y la otra. Documentoscópicamente únicamente nos basaríamos, existe algo que le llamamos edad relativa. La teoría, hay autores que dicen, ¿qué es la edad relativa? No te voy a decir de cuánto tiempo tiene ese documento, pero te voy a decir más o menos en base a las características de la tinta, cuánto tiempo pudo haber sido colocado más o menos. Un aproximado. Sí, pero es también bien subjetivo. Ya ves que te comenté que las tintas son química orgánica. ¿Qué es lo que pasa con la química orgánica y con el carbono? Se oxida. Y la oxidación es un proceso que genera oscurecimiento. Entonces, las tintas se van oscureciendo, pierden brillo, pierden humedad. Entonces, al perder este tipo de elementos, dices, bueno, si pierden ese tipo de características, significa que ya pasó más o menos un tiempo. Y dices, bueno, estado todavía se ve la tinta más fresca, tiene más colorido, por lo tanto, es más nueva. Y esta que se veía desgastada es más vieja. Teóricamente sí. ¿Qué es lo que sucede? Y muchos abogados ya saben. Pues coloco el documento en el sol. Para que se desgaste. Para que se desgaste. Simple. Pongo una hoja ahí en el solecito 4 días, 5 días, ya se me hizo amarilla, ya decimos que es una hoja vieja. Lo mismo pasa con las tintas. Aquí nosotros nada más dando ideas. Nada más. Puras malas. Y nos platicaba también que en cuanto a los sellos, un sello también es determinable si se trataba del mismo sello. Sí, o sea, de hecho el estudio de sellos entra dentro de la documentoscopía. Realmente no es un estudio muy común, incluso hace unos días estaba hablando con un abogado que me dice, sí, vamos a cuestionar la firma, vamos a cuestionar no me acuerdo, creo que también el documento, y ya me dijo también el del comisario de Ejidal que el sello tampoco es de él. Y le digo, pues también se puede impugnar. Y dice, ¿cómo? Sí, se puede también. Le digo, pues claro, el estudio del sello se puede cuestionar. Obviamente necesitamos comparar con el mismo sello, pero que sea con documentos de fechas similares. ¿Qué es lo que sucede con los sellos? Son documentos, o más bien sistemas de impresión por impacto. ¿Qué es lo que hace el sello? Agarro tinta y plasmo, agarro tinta y plasmo. Entonces, en todo ese golpeteo, se va desgastando. ¿Sí? Pierde algo de material, pierde pequeños fragmentos, sufre cierto desgaste, ya se va achatando la forma. Entonces, si yo voy a comparar el sello de un documento de hace 10 años y dices, oye, el sello todavía sigue existiendo, déjame te coloco sellos indubitables. Claro que no, porque voy a decir, pues, tiene un desgaste de 10 años. Del paso del tiempo. Consígueme documentos de fechas contemporáneas al que estamos cuestionando, un poquito antes, un poquito después del mismo año, para yo poder tener con qué comparar. Entonces, sí se puede llevar a cabo una pericial sobre el estudio del sello.
Aquí es analizar las formas, dimensiones, los patrones. Ahí sí, para que veas milimétricamente, decir, de aquí a aquí mide tanto, de aquí para acá es tanto. O sea, analizar cada fragmento del sello o todo lo largo del sello y ver si es coincidente en su patrón, en su diseño, en sus dimensiones. Todas las formas que tengan coinciden. Qué tan desgastado está o no? Porque Exactamente. obviamente un sello nuevo pues va a dejar una impresión más nítida que un sello ya con años de uso. Correcto. Eso es a lo que se refiere pues el estudio. Sí, por eso se debe de comparar con elementos que sean de datas similares. Ya. Y en cuanto a la dactiloscopía, licenciado, me surge, claro, por ejemplo, determinar si la huella es de alguien o no. Pero, ¿qué otro tipo de dudas nos puede esclarecer la dactiloscopía? Bueno, más que dudas, la dactiloscopía es una ciencia muy, muy certera, muy precisa. Más bien, ¿cuál es la problemática? Dices, oiga, si es tan certera, porque un perito dice, Una cosa dice A y el otro dice B, y el tercero dice C. Normalmente hay problemas con el estampamiento. Yo he visto en los diferentes juzgados en los que he estado que no les importa la forma en que se plasman las huellas. Agarran sellos que no son adecuados, dejan cualquier mugrero plasmado en el papel, dejan manchones y no nada, dices, que venga la persona y estampe 10 veces su huella. Con una huella que quede bien hecho es más que suficiente. ¿Para qué quiero 10 veces lo mismo? Con la firma es diferente, la firma sí necesito 10 o más porque hay variaciones. Una constante en el trazo. Hay constantes, pero hay pequeñas variaciones, entonces hay que buscar esa constante entre las variaciones. En cambio, en la huella, si le estampo ahorita y le estampo al segundo otra vez, no va a variar. Más bien aquí, ¿cuál es el problema? Que no lo hacen correctamente. El que está impartiendo justicia en ese momento en turno le importa que dejen la huella a veces bien, y a veces el abogado que le interesa que la huella salga bien no presta atención o desconoce. Por ejemplo, los sellos que utilizan, los cojines que utilizan es lo peor que pueden usar, es una tinta muy líquida. ¿Qué es lo que pasa con una tinta muy líquida? Las huellas dactilares son surcos. Imagínense montañita, sube, baja, y así se la lleva. Son canales que van de un lado al otro, de un extremo del dedo al otro, y son subidas y bajadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la tinta es muy líquida, en vez de quedarse en la parte de arriba, se queda también en la parte de abajo. Y cuando yo llego, y si mañosamente le dice el abogado a su cliente, tú presiona y pégale fuerte, y todavía gírale el dedo. Y si el juzgador no presta atención, y si el abogado de la otra parte tampoco está prestando atención, entonces ahí es donde uno como perito, ¿qué dice? O no se puede estudiar, o simplemente pues no es determinante, o lo que se puede apreciar no es coincidente. Ya. Si hay huellas bien plasmadas, sí se puede hacer un estudio bien a profundidad y completamente preciso. Entonces ya más bien aquí depende que se tengan los equipos o los instrumentos adecuados, las técnicas adecuadas, algo de capacitación básica. No, aquí habría que acercarnos con el perito antes, ¿verdad? ¿Qué elementos necesito? ¿Qué tinta llevo? ¿Qué cojín compro para que la huella tenga la calidad necesaria para el peritaje? Correcto. De hecho, yo a algunos clientes cuando se acercan conmigo antes, les digo, dime cuándo va a ser, solicita que me permitan el acceso a la audiencia, porque el perito normalmente es que venga el abogado y la parte que va a venir a estampar, nunca solicitan que vaya el perito. Ya. Y a mí me ha tocado que yo quiero ir y me dicen, y pues tú no eres parte de. Ya me pasó una vez en la junta que ahí me andaba dando un tiro porque dicen, ¿tú quién eres? No tienes voz ni voto en esta audiencia. Entonces les digo, soliciten que yo te pueda tener intervención para instruir cómo se debe de utilizar, cómo se debe estampar correctamente la huella, y que se me permita el llevar equipo especializado para tomar las huellas. Entonces yo voy con cojines especiales, que por más que tú llegues y quieras embarrar así todo el dedo con tinta, como es tinta especial, más pastosa, adecuada para ese tipo de trabajos, no permite que se corra, que se difumine la huella. Pero eso es cuando me piden asesoría previa. Hay que ir antes. Sino que ahí me los cuiden y me los guarden y a ver cómo les va.
Licenciado, pues esta plática ha sido muy interesante, muy enriquecedora. Nosotros esperamos que nos pueda acompañar en otro momento para seguir platicando, para seguir aprendiendo, de que ahora sí fue una capacitación para el público y para nosotros. Le agradecemos muchísimo su tiempo, que haya compartido con nosotros todo esto y esperemos que nos acompañe en una próxima ocasión. Sí, no, muchísimas gracias. Yo encantado las veces que me quieran invitar. Espero que haya sido del agrado para las personas que ven este canal. Y pues cualquier cosa estoy a la orden, licenciada. Muchísimas gracias, Lick. Igualmente, amigos del Ex Conversa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, déjenos un like, déjenos un mensaje. Si tienen dudas, si tienen preguntas para el licenciado, nosotros con mucho gusto vamos a buscar las respuestas para estar en comunicación con ustedes. Por favor, no dejen de compartir este contenido con quien ustedes consideren que le puede ser de utilidad. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos vemos en una próxima entrevista.